Vengo al Congreso de la Nación a entrevistar a una diputada Juntos por el Cambio, la conozco, y usted también la tiene, fue titular del PAMI, titular de la cartera de salud, muy dedicada, le dicen la hormiguita. Es Graciela Ocaña, no se pierda este mano a mano que ya comienza. Pensar remedios para esos problemas de esta ciudad de Buenos Aires, en donde viven 3 millones de ciudadanos. Marcelo es una persona que conoce la ciudad, conoce la política, es un amigo, es una persona de confiar. La verdad que tengo mucha esperanza en que Marcelo Peretta pueda ser precandidato por la jefatura de la ciudad de Buenos Aires. Es una persona que viene trabajando mucho en la política, en lo que es social. Hizo una tarea importante en la época de la cuarentena. Que me parece muy bien. Creo que Marcelito es una de las personas con más trayectoria para poder transitar y poder acceder y llegar a algún cargo público en las próximas elecciones. Digamos, conozco a Marcelo de hace mucho tiempo, es una persona comprometida, digamos, con la gente, que lo que dice lo cumple, ¿no? Y esa es la realidad en la que está Marcelo y en la que estamos los que estamos con él, ¿no? Marcelo tiene muchas ideas importantes, interesantes, es un estudioso de la problemática de la ciudad y acá estamos acompañándolo con todo lo que es política de vivienda y la experiencia que tenemos ya nosotros en esta materia. Desde ya, los remedios para la ciudad me parece una propuesta bastante interesante, particularmente a mí lo que más me toca personalmente es el énfasis que se hace en las ideas de la juventud, en la representación de la juventud, no solo por cederle el micrófono a los jóvenes, sino por poner jóvenes al frente también. Digámosle sí a Ser Halcón, los halcones los vamos a cambiar. Muchas gracias, compañero. Graciela, ¿por qué te apodaron la hormiguita? Bueno, es una historia antigua. Carrió, cuando trabajamos en la comisión de lavado, decía que yo le hacía acordar a las hormiguitas que veía en el Chaco en los veranos llevando las hojitas. Entonces, el trabajo que ordenadito, así, prolijito, y que en vez de hojitas yo llevaba las pruebitas. Así que ella me puso la hormiguita y bueno. Que lleva los papeles a los jugados. Sí, sí. No, y las conseguía. Y la verdad es que ese es algo que me quedó. Mucha gente dice, no, pero no te molesta. No, para nada, me divierte mucho. No hay mucha gente que me diga la hormiguita, salvo, bueno, Lilita, que siempre me llamó así, y la gente de la coalición que en aquel momento trabajamos juntos y que hoy algunos son diputados. Arrancaste con Néstor Kirchner, cuando te designó a cargo del PAMI. Sí, en realidad yo era diputada nacional antes. Yo milité cuando me recibí de Ciencias Políticas, como licenciada en Ciencias Políticas. Yo tenía un trabajo en el sector privado, la verdad que me iba bastante bien en la vida, tenía una casa, ya tenía un auto. Pero quería hacer algo que tuviera que ver con eso que había estudiado. Yo trabajaba en comercio exterior, nada que ver con la política. Y le escribí una carta a un dirigente que me encantaba, lo leía en página 2, a veces en algunas charlas en esos lugares oscuros de los sótanos de la centro izquierda que uno militaba o recorría en esos años, fines de los 80, principios de los 90, hace una eternidad, y le escribí una carta a Chacho Álvarez. Frente Grande, estamos hablando de... No era ni había. Ni siquiera el Frente Grande. No, le escribiste una carta a Chacho. Claro, un diputado nacional que se había separado del peronismo. Claro. Formando un grupo de los 8 diputados que se habían separado del peronismo en el año 90, que tenían muchísimo poder y que yo creo que generó una forma distinta de comunicar y de actuar. A mí, yo lo seguía mucho. Le escribí una carta diciéndole que me había recibido hacía poco tiempo, que de licenciada en Ciencias Políticas, soy politóloga, y que me gustaría colaborar con él. Y él me llamó, para mí fue toda una emoción, vine al Congreso, me entrevistó, me dijo, yo no te puedo pagar, no, yo no estoy buscando un trabajo pago, yo que quiero es aprender, conocer, ayudar, tengo algunas ideas, trabajar en proyectos, bueno. Y ahí te empezaste a trabajar con él, armaron el Frente Grande. Terminaba mi trabajo, claro. y venía con mi auto estacionado, por ahí estaba hasta las 10 y media de la noche, una cosa loca acá en el Congreso. Bueno, yo siempre he trabajado mucho.
Y empecé desde ordenar papeles, información, hasta, bueno, generar proyectos. Y aprendí mucho de Chacho durante muchos años. Y en un momento determinado tuve la oportunidad, me propusieron para ser diputada nacional, parte de la lista Sábana. Y por esas cosas del destino, en el 99 llegué a ser diputada nacional. Mi primer cargo, yo te vuelvo a decir, yo siempre trabajé en el sector privado. Y había trabajado como asesora de diputados nacionales, daba clase, pero para mí fue toda una enorme experiencia para volcar todo eso que había aprendido en una propia gestión de legislador. Y creo que, bueno, que aprendí mucho. Después Néstor Kirchner me propone hacerme cargo del PAMI en el 2003, cuando él comienza el gobierno, cuando parecía un gobierno que quería batallar por esas cosas que la sociedad le preocupaba. Y una de las cosas que la sociedad le preocupaba era el PAMI, que era un nido de corrupción enorme. Bien. ¿Y él qué te pidió? Habían intervenido, me pidió que me hiciera cargo y que terminara con la corrupción. La verdad que nunca intervino en absoluto. Te dio libertad. Yo hice, vos sabés que el PAMI es una institución que tiene una organización propia muy particular, es un ente público no estatal, es decir, tiene un presupuesto propio porque depende de recursos establecidos por leyes, y que, por supuesto, se autoadministra. Claro. Y que tiene una extensión en todo el país. Nosotros dimos una batalla, bajamos costos, terminamos con un sistema de gerenciamiento que se había puesto en los 90, fundamentalmente, donde había dueños de contratos, incluso muchos que no tenían ni siquiera una cama para atender a ningún jubilado, pero tenía cápitas. Entonces el médico, el especialista, el dueño de la clínica que quería trabajar con el PAMI tenía que pasar por ese contrato y dejar parte de lo que el PAMI pagaba. Y hoy, ¿cómo ves al PAMI? ¿Cómo ves ese PAMI entre la gestión tuya, presidente Néstor Kirchner, y hoy la gestión de Luana Bollnovich con el kirchnerismo al mando? Bueno, yo veo, el PAMI está mal, digamos, basta hablar con jubilados, la gente no tiene las prestaciones, tienen dificultades de tener los turnos para especialidades, a tener algunos medicamentos de más alto costo. El PAMI está otorgando 170 medicamentos gratuitos, pero que también son los más baratos del sistema, digamos, los medicamentos con un poco más de tecnología. No los cubre. Los de alta complejidad, los caros no los cubre. Los cubre, pero los cubre con una cobertura menor a la que tenían antes. O sea, para cubrir gratuitamente un rango mínimo de medicación, lo que hizo fue bajar la cobertura del resto, con lo cual la gente tiene que poner más plata de su bolsillo. Y vos sabés, que conocés mejor que nadie, que los medicamentos en los últimos años han superado los aumentos, incluso hasta la inflación promedio, por 3, 4 y hasta 7% más. Con lo cual la gente cada vez tiene que sacar más plata, las jubilaciones son muy bajas. ¿Sabe? Estoy comiendo, yo soy provinciana y me crié en la indigencia, en la pobreza. Después comía salteado una vez por día. Bueno, y a la noche algo, mate cocido con pan. Y así. Bueno, yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer como cuando era chica. O sea, tuve un comienzo de vida terrible y un final terrible. Yo creo que es uno de los niveles más bajos de jubilaciones de los últimos 40 años en la Argentina. ¿Cómo están los jubilados hoy? Está mal, no les alcanza. Y para colmo, el PAMI, digamos, en vez de ser una institución para dar prestaciones de salud y prestaciones sociales a sus afiliados, lo que está haciendo es siendo parte de una caja política para la cámpora, ¿no? Hoy es una caja política. El PAMI no da prestaciones y acumula dinero para la campaña. Muchas,
nombran una enorme cantidad de personal que no se sabe qué hace, porque no son ni médicos, ni enfermeros, ni asistentes Sí, vi que denunciaste sociales. al marido de Lona Volnovich. No, yo lo que denuncié fue que crearon en plena pandemia, cuando los centros de jubilados no funcionaban, crearon 2 centros de jubilados que le dieron 30 millones de pesos. ¿Me quiere contar más? No tengo por qué hablar con usted. Su centro de jubilados, según los papeles del PAMI, cobró más de 13 millones de pesos. Yo de La Plata ahora no te puedo decir nada porque, Pero, ¿cómo te puedo decir? ¿Te acordás de las vacaciones de Luana Volnovich, la titular del PAMI junto a su novio, en el Caribe mexicano? Él es Martín Rodríguez, que además de pareja de Volnovich, es subdirector del PAMI, o sea, el segundo en orden jerárquico. Algo que estamos esperando hace mucho tiempo, y es que el lunes 8 de noviembre abre la primera oficina de PAMI de esta localidad. Centros de jubilados Desvío de fondos. inexistentes. Clarísimo, desvío de En Hurlingham, un distrito que por supuesto es del cual es el subdirector del PAMI, que quiere, creo que, competir con el actual intendente Saurena. Mucha corrupción hay en el kirchnerismo. Hay corrupción. Hay sí. corrupción. Hagamos un análisis también. Pasaste de esa exitosa gestión del PAMI al ministerio, a la cartera de salud, al ministerio de salud. ¿Cómo fue esa etapa? Uno recuerda tu pelea con Moyano y todo, pero contame otras cosas más, ¿cómo viviste esa etapa de ministra de salud? No, nosotros... Con Cristina Presidenta. Con Cristina Presidenta y planteando que quería reformar el sistema de salud. O sea, ¿Lograste un hacer alguna sistema de reforma? salud. Es muy difícil porque cuando vos te enfrentás con las reformas tenés personajes que son los dueños del sistema, que los hay en todos lados, desde el sector empresario, pero fundamentalmente el sector sindical, donde como hay muchos sindicalistas que quieren llevar adelante esas reformas, porque esa reforma mejora la calidad de los servicios de salud, Claro. Hay otros que tienen cajitas en las obras Y no sociales quieren que nadie se las toque. y que no quieren que nadie se las toque. Entonces fue una lucha bastante desigual, fundamentalmente porque cuando vos no tenés apoyo político para llevar adelante esas reformas no ¿Y no tienen tenías el sentido. apoyo de Cristina? No. Alberto Fernández puede ser que te haya recomendado. En ese momento él era jefe de gabinete. Él era jefe de gabinete, ¿Y te sí. recomendó para el cargo? No sé si me recomendó o no me recomendó. La que me nombró fue Cristina. Fue Cristina. Y Pero- no te dio el apoyo que vos necesitabas para hacer. No, que sí porque- tuviste Néstor para hacer el cambio en PAMI. Bueno, Néstor ni se metió en el PAMI. Y bueno, cuando llegó Mauricio al gobierno, yo apoyé, no estando en Cambiemos en ese momento, sino porque me parecía que Mauricio y Cambiemos era una luz de esperanza para todos los argentinos de los cambios que había que hacer en la Argentina. Y ahí lo Creo apoyaste. que muchos de esos cambios se llevaron adelante. Y esto creo que hay que valorarlo y ponerlo en valor, porque muchas veces los argentinos tendemos a acordar los 5 minutos últimos, pero hay toda una película previa que también sucedió. Y si hubo desaciertos, también hubo muchísimos aciertos. Y una de las cosas que yo valoro mucho, por ejemplo, en el gobierno de Cambiemos, son decisiones que tomó el gobierno de Mauricio respecto de los jubilados y la vieja deuda previsional que se tenía en la Argentina. Los jubilados se morían pleiteando contra el ANSES. La reparación histórica, eso te Con pareció la bien. reparación Y la ley de histórica, jubilación. creo que tuvo mucha valentía de llevarlo adelante cuando cambió la fórmula de movilidad hacia una fórmula de movilidad que contemplara la inflación, porque cuando vos tenés un ingreso fijo, vos lo que querés es más o menos comprar todos los meses lo mismo, que es lo que te sustenta si vos seguís la inflación. Si vos La no fórmula de él, seguís claro, seguía la inflación. Vos perdés plata, como le ha venido perdiendo plata a los jubilados a partir del cambio que hizo Alberto y Cristina. Ahora, otra de las cosas que yo reivindico son las reformas que se hicieron en educación. A mí me parece ¿Qué se hizo en súper. educación? Y en educación, desde las pruebas en todo el país. El modo de evaluación. Exactamente. Todo el tema de formación docente, los cambios que se empezaron a hacer, que lamentablemente después, obviamente, quedaron truncos con el cambio de gobierno. Y las políticas de seguridad que se aplicaron en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia y Cristian Ritondo, acá en la ciudad con Horacio y Diego Santilli, y a nivel nacional con Patricia y Mauricio. Yo creo que son cosas que nosotros tenemos que reivindicar, porque
son políticas que fueron exitosas y creo que hoy son necesarias para volver a la Argentina, cuidar a nuestros niños y protegerlos, cuidar a los mayores y darle garantía de que van a poder vivir, tener lo mínimo que necesitan para vivir, que el mes que viene no es que no le va a alcanzar la plata ni van a tener que darle del gobierno un bono, sino que van a poder vivir. El tema de la seguridad, porque hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la gente tiene miedo de salir de su casa. Y ustedes al cerrar la puerta, ellos empezaron a tirar, a disparar. A disparar y uno cuando vio la puerta cerrada, que a los gritos lo insultamos y todo. Sí. Empezó a patear la puerta y bueno, y como no pudo hacer nada, se fueron. ¿Qué les gritaban en ese momento? ¿Nosotros? No, los delincuentes. Te vamos a matar, hijo de puta, abrí. Yo estoy caminando la ciudad porque estoy llevándole mis propuestas y también hay inseguridad. La 1-11-14. Mataron de un tiro en el pecho, allí a una nena de solo 4 años. El ataque a balazos, con más de 30 disparos, vino de un auto y ocurrió por la noche. También resultó herido otro chico, en este caso de 19 años. Y lo que investigan es si el episodio corresponde a parte de lo que es la guerra narco. Seguramente, digamos, no creo que haya una ciudad en el mundo donde no haya... No, desde ya. Pero antes ver inseguridad en la ciudad de Buenos Aires era una excepción. No, hoy, parece extraño. Hoy sí, lamentablemente te roban, te asaltan, te hacen pasar un mal momento. Pero dos sobre los jubilados. Vos, digamos, hablabas sobre que tiene que alcanzarle ese salario pasivo, esa jubilación, ¿no es cierto? Hay una cantidad de pedidos, en este momento se están pidiendo que se jubile una cantidad de gente que no tiene aporte suficiente. Digamos la clásica, que cuando llega una cantidad de personas que tienen una determinada edad, bueno, empujan para que se jubilen sin los recursos suficientes. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves ese esquema de jubilatorio que es insostenible? ¿Sí? Porque la cantidad de aportantes, eso es insuficiente para justamente que salga la jubilación que necesita percibir el jubilado. Bueno, otra de las reformas que introdujo el gobierno de Mauricio Macri a través de la ley fue la creación de una pensión universal para adulto mayor, la PUAN que se conoce, que equivale al 80% de una jubilación mínima para aquellas personas que teniendo 65 años o más no tienen los aportes necesarios para llevar adelante el proceso jubilatorio. Hay que recordar que el sistema jubilatorio actual, como existe hoy, es un sistema que se basa en las cotizaciones que hacemos los que trabajamos en blanco. ¿Edad jubilatoria, sí o no, para aumentar la edad? Yo creo que hay que dar esa discusión en la Argentina. Yo estoy convencida de que sí, pase de 60 a 65, por ejemplo, como está discutiendo en el mundo. Yo creo que Francia está teniendo serios problemas con ese tema. Lo que no hay que cargar, porque a veces nosotros tenemos esa tentación en la Argentina, es sobre una generación los cambios, porque en el mundo no le hacen. Los cambios se van dando gradualmente en una cantidad de años. Entonces, hay que ir aumentando. Escalonadamente. Es decir, no es que hoy ya se jubilan a partir de los 65, sino que hacer un programa. Exactamente, porque vos sabés. Pero estás de acuerdo ir aumentando la edad. Es que porque esa es más. La discusión hoy que el mundo está dando. El vivir más nos va a dar más oportunidades de gozar de esa vida, de la etapa. Lo que antes era los adultos mayores va a ser la etapa quizás más larga de nuestra vida, como sigue avanzando la tecnología, y también de oportunidades de desarrollar nuevas demandas que hoy el mercado no está cubriendo, y hay que repensar también todo lo que es el sistema de atención para aquellos que vamos a vivir, por suerte, más. Bueno, punto, vamos a la agenda. ¿Qué te parece el juicio de la Corte Suprema? Este juicio, independientemente de la suerte que corra en la votación final en diputados, va a poner sobre la mesa, va a permitir que la sociedad se asome a un espacio institucional que en general se mueve en la clandestinidad, en la oscuridad, en el anonimato, como es el caso del Poder Judicial. Un circo político que kirchnerismo está haciendo para presionar a la justicia. No le ha resultado porque no ha podido pasar en el Congreso la reforma judicial, la reforma de la ley del Ministerio Público, el aumento de los miembros de la Corte, todas las cosas
que desde el 10 de diciembre del 2019 vienen llevando adelante, porque es la única política consistente. Si hay algo que el gobierno desde el principio hasta ahora ha tenido siempre la misma política de construir un poder judicial a su medida que garantice la impunidad de Cristina, es una política y el juicio político se enmarca dentro de esa estrategia. Todos sabemos que el juicio político no se va a iniciar porque no están los 2/3 que requiere la Constitución para iniciarlo en la Cámara de Diputados. Podrán seguir haciendo show en la Comisión de Juicio Político, pero de ahí no pasa. Es un show. Cristina, en la época que vos hablabas con ella, ¿siempre fue así? Digamos, queriendo dominar los medios, queriendo dominar la justicia, como la estás planteando, No. o cambió en estos últimos Yo creo que años? al contrario, Cristina, digamos, cuando fue senadora incluso y diputada, colega, fue siempre una persona muy institucional, pero yo creo que hubo algo que a Cristina le alteró la agenda y creo que empezó a construir sus enemigos, que fue el campo, la famosa 125. Creo que eso le alteró las prioridades y eso derivó en la guerra contra los medios, con la ley de medios, luego, bueno, contra aquellos que ella considera que se le oponen o que le ponen un coto a el poder desmedido que quiere desplegar. Año electoral. Estás trabajando con Horacio Rodríguez Larreta y con el Colorado Santilli en la provincia de Buenos Aires. ¿Ves que ese espacio es el que va finalmente terminar imponiéndose en la oposición, en las PASO? Mira, yo creo que hay algo muy bueno de Juntos por el Cambio, que es una fuerza que ha crecido, una fuerza que ha ganado en el 2021 en el país, y que es una fuerza política que hoy tiene y puede mostrar una cantidad de, si querés, de candidatos, pero yo creo de liderazgos para llevar adelante un proceso que es muy difícil, al que se tiene que enfrentar la Argentina para salir de la decadencia en la que estamos. Porque si seguimos haciendo las mismas cosas, sin procesar los cambios profundos que la sociedad necesita y demanda, hoy la sociedad, a diferencia de lo que pasaba por ahí en el 2018 o en el 2019, la sociedad entiende que la Argentina tiene que cambiar porque está perdiendo sus hijos, muchísimas familias porque se van, porque entienden que no tienen futuro en el país. ¿Pero cualquiera de los candidatos de Juntos por el Cambio le garantiza ese cambio? Yo creo que sí, obviamente. Porque viste que hay perfiles, más de consensuar, de pensar, hablar y más estilos de, bueno, che, esto lo cambiamos. Estilo. Yo también tengo un estilo, digamos, yo no tengo un estilo, a mí me gusta, siempre en la gestión, me gusta ir de frente, tengo poder de decisión. Hay estilos, yo creo que las gestiones igual no se evalúan por las personalidades, sino se evalúan por los resultados, que es lo más importante. Y a mí, te digo la verdad, yo creo que más allá de que, de mi opinión, yo trabajo con Horacio, trabajo con el Colo en la provincia, trabajamos mucho aquí en la Cámara con él, pero fundamentalmente a mí me parece que más allá de eso, lo importante es lo que la sociedad decida. Por eso es muy importante que participen en la PASO, que la gente y elija. Y quien sea electo, nosotros todos tenemos que ir tras él o ella y llevar adelante los cambios que la sociedad está demandando. Ah, bueno, pues es una máxima peronista. El que gana conduce, el que pierde acompaña. Eso es así en la democracia. Política es así. Si no hacemos eso, los argentinos no nos van a perdonar. Como dirigentes perdimos una oportunidad histórica de dar el vuelco que la Argentina necesita para esa transformación, para generar trabajo, para sacarle esa pata que hoy tiene el sector privado que no puede producir, para bajar impuestos, para achicar el Estado, para dejarnos de jorobar y hacer las cosas que hay que hacer en la Argentina. ¿Tenés algunos obsequios que creo que te han dejado, ¿no es cierto? Por ejemplo, Boludiazol, antiinflamatorio testicular para pueblos cansados de boludeces. ¿Vos crees que el pueblo argentino está cansado de las boludeces de la política? Me lo regaló una persona, un empresario que, bueno, que creo que en su jubilación está haciendo este tipo de cosas. Y creo que me lo dejó porque él se siente así y me lo compartió. Bueno,
Graciela, te agradezco mucho este mano a mano, usted lo ha escuchado, pasamos por sus inicios de la vida política, su gestión en el PAMI, los cambios que logró dar, su gestión en el Ministerio de Salud, las peleas que dio, pero los cambios no pudieron hacer. A Cristina, que la conoce muy bien, como siempre, usted tiene la última palabra. Gracias. No, gracias a vos.